Te voy a explicar cómo se están liberando literalmente trillones de dólares al sistema y nadie está hablando de ello. Y no tiene nada que ver con el tema de la Clarity Act, que por supuesto es bastante importante, esto lo hablaremos más adelante, pero esto que te traigo realmente nadie lo está comentando y es en parte responsable, entre otros argumentos que te he ido dando, de por qué las bolsas recuperan en V, que tiene mucho que ver con la banca de la sombra, ¿no? Pero hay una variable en concreto que han tocado, que han modificado el 1 de abril, ¿vale? Esto lo hemos comentado por encima alguna vez, pero no he hecho un vídeo en específico y comenzó el 1 de abril, pero va a tener impacto durante todo el año y bastante más. Esta variable que ha sido modificada el 1 de abril, que está ayudando a que, de nuevo, no entremos en un bear market, es el SLR. Si veis mi canal ya sabéis que la creación de liquidez, que el impulso del SP500, que la fortaleza de las altcoins, que la fortaleza de Bitcoin, todo se explica o todo se puede explicar analizando los balances de los market makers, el incentivo que tienen los market makers de absorber en su balance diferentes activos, activos más seguros y menos seguros, más líquidos, menos líquidos. Y ahí está la jerarquía de los activos, ¿no? El concepto de moneyness, todo esto que ya hemos tratado en el canal. Depende de los balances del incentivo de los market makers, pues si se meten en un sitio o en otro, impulsan unos activos u otros y dependerá de los tipos de interés, de la Fed, ¿no? Al final todo está correlacionado. Bien, pues el SLR afecta a los balances de la banca regulada, porque muchas veces los balances de los market makers de la parte más regulada, meter más activos o no, que haya más espacio o consumir más espacio de balance porque están comprando activos, depende de su interpretación e incentivo de hacerlo o no, pero hay una variable que no depende de ellos, que es las leyes, ¿no? Que es el tema del SLR, que lo que te condiciona es que tú no puedes apalancarte, tú no puedes dar demasiados activos en el repo como a ti te da la gana, porque si no te apalancarías mucho y se podría crear una catástrofe. Entonces las regulaciones, tema Basilea 3 y demás, pues lo que te hacen es un poco calmarte. No tienes un límite de apalancarte, señores bancos regulados. Eso es el SLR, que es el ratio de apalancamiento. Claro, si tienes un SLR alto o básicamente no te están dejando apalancarte mucho, pues entonces tienes menor capacidad de balance. Y menor capacidad de balance es menos espacio en balance y menos capacidad de meterse en activos riesgosos, porque ¿para qué lo voy a hacer si mi balance está justito? Por lo tanto, la banca regulada, que son los GSIB, que son los que meten dinero en el repo y son los que van proveyendo de liquidez a la banca en la sombra, porque al final es una extensión, pues entonces le llega como menos liquidez, por así decirlo, ¿no? Tenemos aquí las consecuencias de menor capacidad de balance, menos intermediación, menos apalancamiento en la banca en la sombra y menos creación de liquidez. Por lo tanto, mayor fricción, spreads más altos y menor liquidez. Repos tensos. Recuerda, no es el SLR el culpable de que se creen tensiones de liquidez, pero es una variable que ayuda. Cuando empezaron a ver los problemas en octubre de que el repo se empieza a tensar, de que esto se empieza a disparar, que te hago un spoiler, vemos que esto está empezando a bajar, que ya sabes lo que significa que la intermediación va mucho mejor, con lo cual las condiciones para que se cree un bear market estructural por el momento, porque todo puede pasar, pues entonces no ocurre, no están esas condiciones. Esto lo hicieron porque inyectaron dinero a través de la Reserva Federal, empezaron a aumentar el balance, capitularon, no lo llamaron QE, pero es expansión de balance, compras de T-bills y el SLR modificado, que significa que están modificándolo y esto es a partir del 1 de abril, ya está vigente, por eso son más variables que dan sentido a que las bolsas no iban a caer, lo que hacen es dar más capacidad de balance, es decir, la regulación les dice a los market makers, a los bancos, oye, antes os restringía el balance, por ley nos dejaba apalancaros mucho, nos dejaba expandir el balance a mansalva, como si no hubiese un mañana. Ahora os dejo un poquito más expandir el balance, os doy más capacidad de balance. Por lo tanto, es como si a ti te dan un almacén, que tenías un almacén de 3 metros cuadrados, ahora te lo amplían a 10 metros cuadrados. Pues entonces puedes conseguir más moneditas de oro y guardarlas en un almacén más grande. Por lo tanto, tienes más activos y tienes más incentivo, ganas más dinero y todo ese efecto dominó. Fíjate, ¿no? Menor capital requerido por cada activo, ¿vale? Porque el SLR lo que hace es que tú tienes que machear los activos y pasivos, historias. No hace falta entenderlo así. Básicamente, pues más capacidad de balance, pues por lo tanto, más intermediación, porque puedes apalancarte más en los repos, más apalancamiento en la sombra y más creación de liquidez. Por lo tanto, menos fricción, spreads más bajos y mayor liquidez. Una variable parece inofensiva,
poca gente le presta atención, mientras esto estaba siendo vigente, que lo comentamos de manera muy superficial, porque podemos añadir esto, más la intervención de la Fed, más no sé qué, al final son diferentes puntos de manera estratégica que hace Estados Unidos, pues aumento balance, desregulo el tema del ratio de apalancamiento, son cositas que se van haciendo que afectan a lo más importante que hace que los mercados suban, que es los balances, que eso es el responsable de que todo suba o todo baje, se cree un bull market o un bear market. Fíjate, ¿no? Aquí tenemos algo que es interesante como la clave, el SLR no actúa directamente sobre la banca en la sombra, es importante, pero determina cuánta capacidad de balance tienen los bancos para proveer financiación a la propia banca en la sombra, mediante los repos. Ya sabéis que aquí hay una jerarquía, los bancos regulados, los primary dealers que están más cerca de la Fed, estos hacen repos con su jerarquía de abajo y esto poco a poco va a la liquidez llegando más abajo y cripto, GSR o Intermute reciben ese dinero, que aquí tenemos explicado cómo, que es el tema de llegamos a los balances de un market maker. Fíjate cómo los hedge funds son los que le dan dinero a los market makers en cripto. Pero claro, estos hedge funds han tenido que recibir el dinero de la banca más regulada. Si a la banca más regulada, lo estoy diciendo de manera muy coloquial, le permites meter más dinero, apalancarse, desbloquear trillions, porque eso desbloqueas trillions, aumentas la capacidad de balance, por lo tanto, puedes meter más pasta y por lo tanto más pasta que sale de aquí, que llega aquí y que por lo tanto estos le permiten meter más pasta a los market makers en cripto, por ejemplo. Y por lo tanto la intermediación mejora, la fortaleza en el mercado se restablece y por lo tanto los repos también tiene sentido de que esto poco a poco vaya mejorando. Vemos que la evolución del repo, del software con respecto al IOR, vamos que esto va mejorando. Con lo cual, las condiciones para un bear market de momento no tiene sentido. Por eso yo comentaba, oye, las bolsas no van a entrar en un bear market. Oye, cripto es cierto que está rezagado, pero olvídate. O sea, es cuestión de tiempo, que podemos hablar cuándo, pero es cuestión de tiempo de que esto recupere ese gap que hay entre cripto y bolsa, donde muchos lo ven que lo que va a hacer es que la bolsa va a converger con cripto. Yo lo veo justo al revés, que es justamente lo que prácticamente nadie, me atrevería a decir yo, que 2 o 3 personas en redes, pero decenas de personas que hay en redes, pues, o miles, ¿no? O cientos, nadie está diciendo esto. El miedo es lo que está primando ahora. Y esto está desbloqueando trillones, ¿vale? Porque desregular el SLR de un 5% que te dan para tener su regulación y bajarte el porcentaje que tienes que tener en balance, ¿vale? Pues de darte menos porcentaje que tienes que mantener de capital para apalancarte, es decir, tener como menos margen, pues te permite desbloquear trillones y ese dinero se expande por la banca de la sombra. Y es una forma de incentivar más creación de liquidez, no por inyectar reservas ni intervención de la Fed, sino por la propia capacidad de balance, que es una de las variables también muy importante. Aquí hay muchas variables que crean liquidez. Carry trade, capacidad de balance, intervención de la Fed, todo es para aportar más liquidez. Tema súper interesante, tema que no tengo nada más que añadir, solamente que aquellos que hayáis hecho los deberes, hayáis acumulado vuestros tokens favoritos, tokens que tengan cierto sentido, pues ahora mismo creo que tenéis una ventaja enorme y creo que lo vais a agradecer mucho más adelante. Pero por supuesto, esta es mi opinión. Aquí tienes más contenido para que sigas aprendiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.